Voy a invitar a mi hermano Alex que pase adelante. Él trae el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, amén. Qué bueno es adorar al Señor. Y qué bendición por nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Pues quiero decirles que no venimos a perder el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Venimos más bien a aprovechar el tiempo. La Escritura dice, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Así que hay que aprovechar el tiempo. Qué bueno, el lema de los caballeros es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor las va a añadir. Y eso es algo real, amén. Hay que darle siempre la prioridad al Señor, porque Él debe ser siempre el motivo de nuestra adoración, de nuestra reunión en este lugar, amén. Y esa alabanza muy tremenda, muy bonita, me encanta también, a tus pies. Pero a veces nos cuesta estar a los pies del Maestro. Nos cuesta mucho. Pero cuando venimos a los pies del Maestro, venimos con tristeza, la tristeza se va. Venimos con angustia, dolor, sufrimiento, todo eso desaparece. Porque a los pies de Cristo, ¿qué encontramos? Paz y tranquilidad. La gloria sea para el Señor. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se hicieron presente. Damos gracias al Señor porque también Él está en este lugar. Él ha prometido, y yo estaré con ustedes un tiempo. Así dice la Escritura. Dijo el Señor, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Él está en este lugar. Siempre lo he dicho, no necesitamos ver al Señor físicamente para que podamos creer. Si Él lo dijo que iba a estar, es porque Él está en este lugar. Y como dice la Escritura, porque nosotros andamos por fe y no es por vista. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer solamente 2 versículos de las Escrituras. En Primera de Pedro, comparta su Biblia con nuestro amigo que nos acompaña en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos 17 y 18. Cuando lo tengan, ustedes me dicen un amén. Póngase sobre sus pies. Antes de todo, quiero darle la bienvenida aquí a los amigos que nos acompañan. Nos trajo nuestro hermano Franklin. Él ha traído aquí a unos amigos. ¿Y cómo son sus nombres? ¿Cómo es su nombre? Néstor, Nelson. ¿Y usted? Carla, Nelson y Carla. Dios les bendiga. Han escogido el mejor lugar. ¿Cómo le decimos a ellos, a Nelson y a Carla? Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Esperamos que no sea la primera ni la última. Así que les esperamos siempre. Las puertas de la iglesia, del templo, estarán siempre abiertas para cuando quieran venir. Dice el versículo 17 y 18 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mejor es que padezcáis. Estoy mal aquí. Estoy en el capítulo 3 y el capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es una interrogante ahí que tiene el apóstol Pedro ahí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Padre, en esta noche queremos una vez más agradecerte por la bendición, Padre bueno, que nos concedes de estar en este lugar. Señor, hemos venido, Padre Celestial, para adorarte. Hemos venido, Señor, para alabarte, Señor, para adorarte. Tú eres Dios, nosotros somos creación tuya, Señor. Y venimos aquí, Señor, porque necesitamos mucho de ti. Necesitamos cada día más de ti. Porque, oh Dios, el hombre sin ti nada es. El hombre alejado de ti, Señor, oh Dios mío, pues no es nada, Señor. Oh Dios de los cielos, necesitamos mucho de ti, Padre de gloria. Gracias, Señor, porque nos motivas a seguir adelante, a pesar de que hay adversidades en nuestra vida, pruebas, tentaciones, hay problemas en nuestra vida, pero gracias porque, oh Dios, no nos has abandonado, siempre seguimos adelante, Señor, y gracias porque siempre nos has ayudado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en esta noche, bendice a nuestras visitas que vinieron el día de hoy. Señor, bendice tu palabra, oh Dios, en lo personal. Te pido, Dios, que uses a este siervo inútil, Dios de la gloria, para que pueda expresar tu palabra sencilla, oh, de una manera que la puedan entender nuestros hermanos y amigos. Señor, no merezco estar en este lugar, pero gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor hacia este siervo inútil, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, mis ofensas, mis errores que delante de ti he cometido, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, limpia nuestra vida. Eres nuestro Dios, nuestro Señor. Permita que tu palabra llegue a lo más profundo de vuestros corazones, aún en el mío, Señor. Oh Dios mío, y transforma cada día más nuestra vida a través del poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, te doy a ti, mi Dios de la gloria, y todo te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos. Quiero compartir esta porción de la palabra del Señor con ustedes. ¿Qué sucederá con los que no obedecen al Evangelio? ¿Qué sucederá con aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿O cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Tenemos aquí, mis hermanos y hermanas, amigos, amigas, una pregunta de mucha gravedad. ¿Quién puede contestarla de una manera plena? Es una cuestión que tiene un profundo interés para todo aquel que oye el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. La Escritura dice, y Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean al Evangelio, dice la Escritura. Que crean en el Evangelio. Hay resultados en la vida del hombre cuando cree en el Evangelio y cuando no cree al Evangelio. Óigase bien, hay grandes resultados tanto para la persona que cree al Evangelio, pero también hay grandes resultados para la persona que no cree al Evangelio, o para ser más claro, la persona que rechaza al Evangelio de Dios. Ahí vamos a ir poco a poco viendo unos puntos muy importantes. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es para usted, amigo, mi amiga, el Evangelio? ¿Qué es para el Evangelio? Hemos oído hablar a veces el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Algo sencillo, hermanos. El Evangelio es simplemente las buenas nuevas, las buenas noticias
de que Dios ha proveído plenamente para nuestra salvación y que en su bondad y en su misericordia a usted y a mí y a todos los seres humanos nos llama a que participemos y vengamos, obedezcamos al Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es el Evangelio, las buenas nuevas o las buenas noticias, mis hermanos, mis hermanas. Número uno, en cuanto a su fuente, el Evangelio de Dios, en cuanto a su fuente, es el Evangelio de Dios. Es decir, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio proviene de Dios, es decir, proviene de lo alto, proviene del mismo corazón de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas que descienden de lo alto, del mismo corazón de Dios hacia el hombre. La Biblia lo llama como el Evangelio de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 1 dice que Pablo, que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Ahí usted va a leer que Pablo dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, las buenas nuevas del amor de Dios para con un mundo perdido. En cuanto a su fuente, es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas del amor de Dios para con un mundo perdido. Es decir, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, por eso el Señor Jesucristo, cuando anduvo predicando en su ministerio, Él dijo estas palabras maravillosas que todos nosotros lo sabemos de memoria, hasta nuestros niños a veces se lo saben de memoria. Juan 3:16. Un versículo muy conocido, muy bonito. Y Jesús dice, porque de tal manera envió Dios a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ese es el amor de Dios. Porque de tal manera, eso expresa la grandeza, la inmensidad del amor de Dios hacia un mundo perdido que está sucumbido en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, que va a un rumbo siempre desenfrenado, sin llegar prácticamente a una meta, sino que va a un rumbo desenfrenado. Siempre va camino a la maldad y el fin. Más adelante lo voy a explicar cuál será el fin de esos caminos. Pero porque de tal manera, de esa manera el amor de Dios se mostró a todos nosotros los seres humanos. Conocemos muy bien el vituperio, el castigo, el sufrimiento que sufrió nuestro amado Salvador por cada uno de la raza humana. Amén. Todos sabemos muy bien. Desde el mismo día en que nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, bueno, el hombre quedó retirado o alejado de Dios, alejado de la gracia de Dios. Porque mientras el hombre estaba en el huerto del Edén, platicaba con Dios, hablaba con Dios, platicaba, conversaba con el Padre, con Dios. Pero una vez que el hombre peca y desobedece, entonces el hombre queda alejado de Dios. Es más, hasta el Señor lo saca del huerto y pone 2 querubines al lado para que ellos no entraran, o lo pone a la puerta para que ellos no regresaran y entraran al huerto del Edén. Y ahí vemos que el hombre queda excluido de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero Dios le dolió en su corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios le dolió en su corazón que el hombre había fallado, había pecado, y hizo todo lo posible para volverlo a reconciliar consigo mismo. Ahí vemos la grandeza, el amor de Dios para con su creación. Él no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos y amigos, entonces, en cuanto a su fuente es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas del amor de Dios para con un mundo perdido. Desde Adán hasta esta generación y los que seguirán naciendo, siempre nacerán y seguirán siempre perdidos porque ya
la naturaleza pecaminosa ya vino, entró al hombre, y los que vienen naciendo vienen con esa naturaleza pecaminosa, alejada de Dios. Pero mientras ellos, una vez que ya tengan una edad, que ya sepan comprender, que ya tengan una conciencia de pecado y ellos se entreguen a Jesucristo, vuelven a ser reconciliados con Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, en cuanto a su fuente es el Evangelio de Dios. En cuanto a su canal es el Evangelio de Jesucristo. Pablo, allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, dijo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. También allá en el capítulo 15, versículo 19, habla que él andaba por todos los lugares predicando el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el canal, es la fuente, el camino para poder llegar y entrar a los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú, usted y yo no podemos ir directamente al cielo o al Padre sin antes haber pasado primero por la fuente, el canal, la puerta, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? Él fue el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, por toda la generación humana, por toda la raza humana. Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Él es la fuente, el Evangelio de Jesucristo. Él es el canal, las buenas de la santa vida vivida y de una expiación totalmente suficiente proveído por Jesucristo para el pecador. Mis hermanos, Jesucristo fue el que pagó el precio que usted y yo, siempre lo he dicho y es una realidad, nunca podíamos pagar. Amén. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio por usted, por mí. Y como lo mencioné anteriormente, su muerte fue muy cruenta, muy terrible. El profeta Isaías lo describe como su rostro fue desfigurado. No le estimamos, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores se enmudeció. Ya el profeta Isaías, 750 años atrás, ya había visto los sufrimientos del Salvador del mundo. Y el Señor lo vivió en carne propia. Un poquito, estamos en el 2019, hace 2019 años, 2017, qué sé yo, aproximadamente. Nació un niño que nació, creció en sabiduría, estuvo en el templo ahí con su sabiduría enseñándole a los religiosos de aquel momento, enseñándoles. Creció, después llegó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo ve de largo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene, es ungido con el Espíritu Santo y luego es llevado al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días y 40 noches. Luego venció a Satanás, la gloria sea para él. Luego, después descendió y anduvo predicando y él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban al Señor? Él venía predicando también las buenas nuevas de salvación. Y vemos que luego que él predicó, lo agarraron al cumplir su obra ministerial de aproximadamente 3 años y medio. Llegó, lo traicionó Judas. Luego vino después, se lo llevaron a Pilato, luego llevó al madero y en el madero pagó por tus pecados y por mis pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no se quedó en el madero. Lo bajaron de la cruz. Pero el tercer día se levantó venciendo la muerte con gran poder y gran gloria. Ese Cristo bendito está con nosotros en esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese bendito Jesús es el que estamos predicando. Mi amigo, mi amiga, este precioso evangelio es el evangelio de Jesucristo, el que te estoy predicando en esta preciosa noche. Y es necesario que lo recibas, porque hay consecuencias. O lo rechazas, sufrirás la consecuencia. Si lo recibes, verás también la recompensa de recibir el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Mis hermanos,
En cuanto a su propósito, es el evangelio de la salvación. La Escritura describe también al evangelio como el evangelio de la salvación. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura y describe a los hermanos de Éfeso y les dice que ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, Pablo habla aquí que es el evangelio de la salvación. Las buenas nuevas de una perfecta liberación del pecado y de la ira venidera. Gloria al Señor, porque a usted y a mí el evangelio de salvación llegó a nuestra vida y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado del pecado, nos ha librado de la condenación. La gracia de Jesucristo hizo posible. Hoy usted y yo somos salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mis hermanos y amigos que todavía aún, óigase bien, todavía aún no se siente seguro de su salvación, es el momento que usted pueda venir hoy al evangelio de Jesucristo y la gracia de Jesucristo cobije su vida, su vida, y usted así pueda también ser partícipe de la gracia del Señor, entrando en la comunión de los santos y estar listo para poder volar hacia los cielos cuando Jesucristo descienda a traer a su iglesia, y así estaremos juntos con el Señor. ¿Cuántos alaban? Gloria al Señor. Hermanos, en cuanto a su propósito es el evangelio de la salvación. Qué maravilloso mensaje que nos trajo nuestro bendito Salvador. Es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. También, mis hermanos, mis hermanas, en cuanto a su naturaleza, es el evangelio de la gracia también. En Hechos capítulo 20, versículo 24 también, ahí el evangelista Lucas describe también ahí al evangelio como el evangelio de las gracias. Las buenas nuevas de una salvación plena y sin dinero ni precio a todo aquel que quiere venir a él. Es de la gracia, es gratuita nuestra salvación. ¿Alguien pagó dinero para poder ser salvo aquí? Levante la mano al que pagó dinero para que pudiese ser salvo. Creo que nadie, no hemos pagado un centavo para poder ser salvo. Y somos caros, amén, somos caros. No hemos pagado un centavo, pero somos caros, ¿sabe por qué? Bueno, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Porque valemos la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, valemos la sangre de Jesucristo. Por eso es que somos caros y no pagamos ningún centavo. La salvación no es por obra, dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Todo lo hizo el Señor, mis hermanos, mis amigos. El Señor pagó por su vida. El Señor pagó por mi vida. Mis hermanos, el Señor pagó por nuestra vida. Ese es el amor de Dios para con usted, para conmigo, para con toda la raza humana pecadora, aún aquellos que viven en maldad, haciendo daño, haciendo cosas indebidas delante de Dios. Todo eso lo pagó el Señor por amor a usted y por amor a mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Al Señor no le importó lo que hayamos hecho, no importó el pecado que hayas cometido, y no le importa el pecado que hayas cometido. Tan solamente ven a Él y Él va a perdonar tu pecado que hayamos cometido. Haya sido grande o haya sido chiquito, porque a veces uno piensa, no creo que el Señor me perdone este pecado. De pecado demasiado, yo no creo que el Señor me perdone este pecado. Recuerdo que una vez fuimos a un asilo de ancianos, me dijo un señor ya bastante de edad, y me dijo, mire hermano, dice, yo te he pecado grandemente y yo no creo que el Señor me perdone. He hecho cosas
como usted no se imagina, cosas terribles. Y yo no creo que el Señor me perdone. Le digo, pues mire amigo, le digo, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor murió en la cruz del Calvario, su preciosa sangre fue derramada, no por los pecados chiquitos, sino por los pecados grandes. Aunque para Dios no hay pecado chiquito ni de grande. Para Dios pecado es pecado. Es igual. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y empecé a hablarle del Evangelio, del amor de Dios. Y al final este anciano terminó rindiendo su vida, su corazón al Señor Jesucristo. Porque el hombre no convence, lo que convence es el Espíritu Santo. Su palabra bendita es la que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, a veces decimos, no creo que el Señor me ha de perdonar. Claro que te va a perdonar. Si traes un corazón humilde, humillado delante de su presencia, Él te va a perdonar. Todos sabemos lo que hicimos en nuestra vida pasada, amén. Todos venimos de un pasado no bueno. Aquí no estamos aquí por buena cosa. El Señor me llamó. Bueno, yo no he hablado de mi prójimo. Yo no le hacía mal a mi prójimo. Yo no volteaba a ver a la mujer de mi prójimo. Yo era bueno, yo estoy aquí. No, si usted y yo estamos aquí es porque no éramos buena cosa, ¿sabía usted? Es porque no éramos buena cosa. Estamos aquí porque a Dios le plació salvarte. ¿Sabías que usted y yo íbamos rumbo al infierno por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestros pecados? Pero la gracia de Dios es más grande, que decidió salvarnos. Él miró nuestra condición, estábamos perdidos, íbamos rumbo a la condenación, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del infierno, pero Dios no lo quiso así. Jesucristo tuvo que descender de los cielos y morir por tus pecados, morir por mis pecados, morir por el pecado de todos los hombres, y por eso dice la Escritura que el hombre que se ha de arrepentir recibe la gracia de Dios, la salvación de Dios. Hoy usted y yo podemos decir de que somos salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amigo, venga Cristo también en esta noche. Y los que andan un poco ahí todo, que si viene Cristo me quedo o me voy. A ver, como no sé. Se sienten inseguros. Hay que hacer una decisión firme. Si pecaste, ven, arrepiéntate, confiésale tus pecados al Señor, Él te va a perdonar. Gloria a Dios porque tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Amén, un Dios de perdón, un Dios lleno de misericordia para con nosotros. No importa, hermano, si hayas pecado, hayas fallado contra Dios. Ven a Jesús en esta noche. Confiésales tus maldades, confiésales tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solamente perdonarte, también, sino de limpiarte de toda maldad, dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué se demanda de los que oyen el Evangelio? ¿Qué se demanda de los que oyen el Evangelio? ¿Qué se demanda? Algo sencillo, que se obedezca al Evangelio. Y esta obediencia se demuestra, número uno, creyéndolo. ¿Qué se demanda de los que oyen el Evangelio? ¿Qué se demanda de ti, mi amigo, mi amiga? ¿Qué se demanda de amigo que andas un poco apartado del Señor? Que obedezcas al Evangelio. Y esto se demuestra, número uno, creyendo el Evangelio. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que estás oyendo lo que el Señor está hablando en esta noche. Así que estamos todos totalmente con nuestros oídos abiertos, recibiendo el mensaje de Dios. Así que, o hay aquí algún sordo, no creo que no haya, ¿verdad? Todos estamos oyendo. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Hermanos, también la Escritura dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Dios es fiel, Dios es veraz. Su palabra es real.
Su palabra es cierta. Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. Así que la palabra que te estoy hablando es una palabra que es la misma palabra que desciende de lo alto, del mismo corazón de Dios. Las buenas nuevas de salvación para usted y para cada uno de nosotros, los seres humanos. Así que es tan sencillo. Es obedeciendo o creyendo al Evangelio. Número 2, también viviéndolo, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Estas gratas nuevas, cuando sean recibidas y cuando el corazón y la vida son entregados a su influencia, transformará todo vuestro carácter de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando oye el Evangelio de salvación, cuando oye el mensaje de Dios, cuando oye las buenas nuevas de salvación, uno la recibe, su influencia viene a cambiar, a transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, porque el Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar la vida de todos los hombres. ¿O seguimos siendo lo mismo? Yo creo que no, de modo que si alguno está en Cristo, Pablo lo dijo, 2 Corintios 5, 17, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, esas pasan, porque el Señor hace nueva todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor tiene poder para cambiar tu vida. El Señor tiene poder para transformar tu vida. El Señor tiene poder para transformar tu carácter. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre viene a cambiar, viene a ser una nueva persona, nace de nuevo, porque la Escritura dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor hace que el hombre nazca de nuevo, amén. Cuando obedecemos la influencia del Evangelio, su influencia, la palabra de Dios va cambiando, transformando, va moldeando nuestra vida. Mientras vamos andando en el camino del Señor, vamos meditando en su palabra, vamos enriqueciéndonos de su palabra, vamos llenándonos de su palabra. Entonces el Señor va moldeando nuestra vida, va cambiando nuestra mente, va cambiando cada vez más nuestra vida y vamos a conducirnos cada vez más en santidad dentro del camino del temor y también en el temor del Señor. Qué precioso es nuestro Dios. Así que aquí solamente vemos personas santas. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no todos son santos. Cuando uno viene a Cristo, la Biblia dice que somos santificados. Yo no sé si usted le cree a la palabra. ¿Sin santidad qué dice? Nadie va a ver al Señor. Pablo le dice, usted lee las cartas de Pablo, y la mayoría, al principio, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia tal, a los santificados de la iglesia tal. Pablo les llamó santos a los hermanos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que si alguien te pregunta, ¿ustedes son santos? ¿Los cristianos son santos? Sí, somos santos. No absolutamente, pero vamos luchando cada vez más, santificando nuestra vida. Pero algunos piensan que la santidad, es andar con dos alas y una, ¿cómo que le llaman? Aquello que, aureole, ajá. Es tan sencillo, la santidad es alejarse del pecado, apartarse del pecado. Sin santidad nadie verá al Señor, porque el Señor cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros. Lo que no lo puedes hacer tú y yo, mi amigo, el Dios de los cielos lo hace, porque en Él hay poder, amén. Él hay poder, la fuente del Evangelio. Por eso Pablo dice, es poder de Dios para cambiar, para transformar a la vida de todos los hombres. Hasta el más vil pecador, el Señor lo cambia y lo transforma. Es más, mire Pablo lo que fue. Todos sabemos lo que fue el apóstol Pablo. Un hombre que hacía que la iglesia primitiva perseguía a los hermanos de la iglesia primitiva. Los hacía que blasfemaran contra Dios. Luego después se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquel entonces era Saulo de Tarso. Pero después
llegó a ser el apóstol Pablo, que luego escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, como 13, 14 cartas que encontramos del apóstol Pablo, y hablando de la santidad, del parecerse a Jesucristo, de caminar en el poder del Espíritu. Y vemos cómo los consejos de Pablo ahí, porque Dios cambia y transforma la vida de todos los hombres. Mi amigo, si tú piensas que no puedes cambiar, déjaselo al Señor. El Señor va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Yo recuerdo que mi hermana me decía, vamos a la iglesia. No, hermana, le digo, ¿para qué voy a estar fallándole al Señor y voy a estar jugando con las cosas de Dios? Pero la Escritura dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. 15 años, luchas, pruebas, tentaciones, que no he pecado, sí he fallado a Dios, le he fallado al Señor, pero ahí voy luchando, ahí vamos. Sigamos luchando. El evangelio no es fácil, es duro, pero vamos caminando con el Señor. El Señor no nos va a abandonar. Él siempre va con nosotros. Y Él siempre pelea nuestras luchas, nuestras batallas. Por eso hasta el día de hoy, usted y yo estamos perseverando, porque tenemos la ayuda del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál será el fin de aquellos, mis hermanos, mis hermanas? ¿Cuál será el fin de aquellos que desobedecen al evangelio? No arrepentirse y no creer al evangelio es desobedecer los mandamientos de Dios. Óigase bien. No arrepentirse y no creer al evangelio es desobedecer los mandamientos del Señor. Eso es la desobediencia. Eso es lo que son lo que causa los resultados de no creer al evangelio, es desobedecer los mandamientos de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Desobedecer al Señor. Rapidito, ya para ir culminando. Implica la pérdida de todo privilegio, el camino ancho que lleva a la destrucción de toda esperanza. Desobedecer el evangelio es rehusar a los únicos medios de salvación. Óigase bien. Rechazar el evangelio es rehusar los únicos medios de salvación. El único pecado imperdonable, ¿sabe cuál es? El rechazar a Jesucristo. El rechazo a Jesucristo es el único pecado imperdonable. El pecado imperdonable es decirle a Jesús, no Jesús, todavía no te necesito. No Jesús, bueno, déjame todavía caminar un poco en este mundo, en mis deleites, en mis placeres. Todavía no quiero nada contigo, Jesús. Ese es el rechazo de Jesús. No Jesús, todavía no necesito de ti. Tal vez un poco después, como le pasó ahí creo que es a Agripa y a Festos, que predicando el apóstol Pablo le dijo uno de estos, el rey Agripa creo que es, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, por poquito me convences a que yo me convierta a Cristo. La Escritura dice que este hombre no se convirtió, solamente la Biblia dice que por poquito Pablo lo convencía para que se convirtiera al Señor. Este hombre está en el infierno hoy en la actualidad por haber rechazado la gracia de Dios. Ese es el resultado de rechazar al Señor. Implica la pérdida de todo privilegio, el camino ancho que lleva a la destrucción de toda esperanza. También será la oscuridad de las tinieblas, la negrura de las tinieblas de una eternidad en perdición. Ese es el resultado de los que rechazan el evangelio de Jesucristo. Será de oscuridad y de tinieblas, mis hermanos y amigos. En Mateo 25:46 el Señor dijo estas palabras: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También allá en Mateo capítulo 13:40 también, Mateo 13:40, mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 13, versículo 40, también ahí la Escritura nos habla de lo que sucede con las personas
Dice la Escritura en el versículo Mateo capítulo 13, verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura, mis hermanos y amigos. En una eterna perdición vivirá el hombre que rechace la gracia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Y estamos libres de ir a ese terrible lugar. No vamos a ir a ese terrible lugar, porque la gracia de Jesús ya vino a tu vida, vino a mi vida. Y para los que todavía andan alejados de Dios, o que andan apartados del Señor, todavía hay tiempo para no ir a ese lugar. Todavía hay tiempo. Ven a Jesús, ven al camino, entra al camino y verás la gloria de Dios en tu vida, la salvación que el Señor tiene preparado para ti. Dile al Señor que inscriba tu nombre en esta noche en el libro de la vida y no vayas a ese terrible lugar de condenación. Y número 3 será la segunda muerte, la porción de los que recibirán maldición por cuanto no quisieron recibir la bendición de Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 23, hay una historia muy conmovedora. Y el Señor dice, ahí está narrando esta historia, de la historia del rico y Lázaro. El rico fue sepultado y Lázaro murió también. Y lo interesante, que 2 ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro. Y el rico murió también y fue sepultado. No dice la Biblia que vinieron 2 ángeles y se lo llevaron al rico, sino solamente a Lázaro. Y una vez que el rico estaba allí en el Hades, en el infierno, estaba en tormento. Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. No debo de callar lo que dice la palabra del Señor. Eso lo dice, eso es lo que tenemos que hablar, amén. Eso es lo que dice, lo que tenemos que decirle y advertirle a la gente, a las personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Hay un lugar terrible, hay un lugar de condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículos 15 también. Allí ya en el juicio final, donde todos los muertos comparecerán ante el gran trono blanco. Y hay un libro, dice la Escritura. Los libros fueron abiertos, fueron juzgados los muertos conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue tirado? Ustedes ya saben, ¿verdad? ¿A dónde? Ayúdenme ustedes. Al lago de fuego. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible castigo para los que desobedecen al evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Mi amigo, solamente es advertirte de que tengas y vengas al Señor para que no vayan a ese lugar terrible de condenación. El Señor es grande en amor y grande en misericordia. Él te espera en esta noche que vengas a Él. Él está en esta noche, Él está esperando. Él te está viendo qué es lo que estás pensando. Está viendo tu corazoncito. Él sabe lo que va a ser mañana de tu vida. Él sabe lo que va a ser mañana de nuestra vida. Pero lo que Él quiere es que tu corazón venga y se lo rindas a Él. Él está aquí en esta noche. No lo vemos. No sé, estará por ahí sentado. No sé el Señor, pero el Señor está aquí. Amén. El Señor está en este lugar. Y Él quiere que hoy, que salgas de aquí con Él en tu corazón. Que salgas de este lugar y que Él sea tu compañero de peregrinaje. Que empieces a caminar con Él. Que no salgas de este lugar vacío. Que así como veniste, te vayas
vacío, sin Él en tu corazón, ven a Jesucristo en esta noche. Ven a Cristo, mi amigo, en esta noche. No estás aquí por casualidad. El Señor quiso que hoy estuvieras aquí. El Señor quiso que oyeras su palabra. El Señor quiere acompañarte a partir de hoy, de esta noche, que el Señor quiere acompañarte todo el resto de tu vida para que seas salvo. Ponte de pie, vamos a orar al Señor en esta noche. Mis hermanos músicos, quiero que cantemos una alabanza al Señor. Quiero que entiendas, mi amigo, mi amiga, ¿qué pasará con los que desobedecen el Evangelio del Señor? Hay bendición para los que reciben el Evangelio del Señor. El pecado que hayas cometido, haya sido chiquito, grande, el Señor te lo va a quitar. Basta solamente una gota de la sangre del Señor para limpiar tu vida, tu corazón, y poder darte la salvación. Una gota de tu sangre sobre mí. Adoremos al Señor en esta noche. ¿Escuchaste el mensaje? ¿Estamos listos, mis hermanos? Ayúdenme ustedes también. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Una gota de tu sangre sobre mí. Pon atención a la música, al canto de adoración. tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota, Señor, bastará para limpiar el corazón. Una gota Yo sé que de tu sí. sangre sobre mí. Oh, Rey de gloria, salva, Señor, en esta Una noche. gota conoces los bastará corazones. para limpiar Oh, Señor. mi corazón. Aquel que anda apartado, venga a Una Él. gota de Aquel tu que no se sienta seguro de su sangre salvación, sobre hoy mí. puede hacer su decisión. Yo te pido que me lleves junto a ti. Ven a Jesús. Yo Ven a te Jesús. pido que me lleves Comprométete junto con a Jesús en ti. esta noche. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Llévate Jesús en esta noche. Yo te pido que me lleves junto a ti. Amigo, llévate Jesús en esta noche. Porque hoy quiero Que cambiar Jesús sea este tu duro compañero. corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Hoy en esta noche, mi amigo, la iglesia esté orando. Amigo que estás entre nosotros, has escuchado el mensaje, has escuchado las buenas nuevas de salvación, has escuchado las consecuencias. Hoy en esta noche, si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal en esta noche, repite conmigo esta oración. Si quieres hacerlo, el Señor está allí atento a oír que hable tu corazón. Repite estas palabras, mi amigo, mi amiga, si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Repite estas palabras: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. He escuchado las consecuencias de no obedecer el Evangelio de salvación. Señor, en esta noche rindo mi corazón ante ti. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Repite conmigo. Quiero ser salvo, Señor. Quiero ser libre de la condenación. No quiero ir al infierno. No quiero ir a la condenación. Ven a mi corazón, Jesús. Entra a mi corazón. Hoy en esta noche quiero empezar a caminar contigo a partir de hoy y el resto de mi vida. Te entrego mi corazón en esta noche y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por pagar por mis pecados. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Gracias por perdonar mis pecados en esta noche. Gracias por darme la salvación de mi alma en esta noche. Gracias, Señor. Te lo pido todo por tu gran nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Sigue orando la iglesia. ¿Quiénes hicieron esta oración? ¿Quiénes hicieron esta oración? Levante su manito los que hicieron esta oración. Los que hicieron esta oración, levánteme su manito. Quiero ver su mano levantada. ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Quieres recibir el Evangelio de Jesucristo o rechazar el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Cuántos hicieron esta oración? No tengas pena. Levanta tu manito en alto. Solo quiero orar por ustedes. ¿No hay? ¿No hay alguna persona? Voy a cambiar. Quiero también ahora, por los que la persona, el amigo, el hermano que quizás no ande bien delante del Señor y quiera reconciliar con el Señor en esta noche, levante su manito y comprométase a partir de hoy a caminar con el Señor y luchar por serle fiel. ¿Cuántos quieren reconciliar con el Señor en esta noche? Quiero ver sus manos levantadas. Quiero ver sus manos levantadas. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere reconciliar con el Señor? O alguien si ha decidido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Levante su manito, no tenga pena. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Y al fondo, a ver, ¿quién más? Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, porque, oh Dios, jamás tu palabra va a volver vacía. Tu palabra es fiel, Señor. Gracias porque nunca volverá vacía. Oramos por los hermanos y amigos que aún, Señor, endurecen sus corazones. Padre de los cielos, dales una segunda oportunidad. Y gracias por nuestro hermano, Señor, Ricardo, que, oh Dios, pues ha reconciliado contigo. Ayúdalo, bendícelo, Señor. Dale fuerza, fortaleza en su vida espiritual. Ayúdale, Señor. Oh Dios mío, sabemos que el Evangelio no es fácil, pero contigo, Señor, lograremos llegar a la meta hasta el fin, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano. Y bendice a tu pueblo en esta noche. Bendice mi vida, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Gracias por todo lo que se ha hecho en esta noche. La gloria sea para ti, bendito Dios. Toda la adoración, la alabanza sea para ti hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Por Jesucristo, Padre de gloria, hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Y así nuestro hermano